Hola, buenas tardes, bienvenidos. Martes 17 de agosto del 2021, iniciando nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, a partir de los martes, 2 de la tarde, 8 de la noche, tenemos enseñanzas para toda la familia, desde los jóvenes, los matrimonios. También los días jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión, que ahorita está de forma virtual, transmitiendo nuestra reunión para la familia. Y bueno, los sábados por la mañana tenemos Instituto Bíblico y Mujeres de Fe. Y los domingos transmitimos nuestra reunión general, recordándoles que también ya estamos presencialmente ya desde hace varios meses en todas las iglesias. En todas las iglesias ya hay asistencia presencial. No se han abierto otras actividades, tratando de tener este cuidado por los momentos que estamos viviendo en esta pandemia, siempre confiando en nuestro Dios y sabiendo que estamos seguros en Él, suceda lo que suceda, claramente entendiendo esto no es apelando a la falta de sabiduría o a la falta de cuidado. Es algo que siempre se está haciendo el llamado. Por favor, hermano, tenga la prudencia, tenga la sabiduría en Dios, pero confiemos también en nuestro Señor. Él es el que ha permitido que estemos viviendo esta circunstancia, tiene un propósito que esperemos que se cumpla en cada una de las vidas de los creyentes, y aquí claramente especialmente de la familia Ibri. Iniciamos con nuestra clase para los jóvenes, el Ministerio de Jóvenes Ibri. Estamos viendo la serie Cuidado Joven, con los temas de mayor cuidado para la juventud de nuestros días, de nuestro tiempo. Hemos ido avanzando en diferentes temas. Hoy vamos a tratar uno que tiene que ver con las ideologías modernas, o que tienen un auge. No es moderna, de verdad, esta ideología que vamos a tratar, pero tiene un auge muy fuerte en nuestro tiempo y en la juventud. Inicio con una frase que realmente, cuando la primera vez que la leí, no lo leí una sola vez, sino de jóvenes de mi edad o un poco más jóvenes que traen y que es como su estandarte de vida, ¿no? Como su visión de la vida. Y dice así: no creo en Dios y no lo necesito. Hoy vemos, cuidado joven, el ateísmo. Te doy una introducción. El ateísmo se ha convertido hasta cierto punto en una moda de la juventud en nuestro tiempo. Y hay muchos que, sin realmente tener un fundamento filosófico de pensamiento, lo abrazan como una forma de vida o como su ideología, o hasta algunos hasta como su cosmovisión, sin darse cuenta verdaderamente de las consecuencias que esto tiene para su vida. Y lo más preocupante es que el ateísmo está muy presente en jóvenes aún que han crecido en familias cristianas o que han tenido una educación cristiana. De hecho, yo te puedo hablar de mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia. Yo en algún momento estuve aún en una escuela con una educación cristiana, y conozco varios, no todos, pero sí conozco varios jóvenes que estaban en esa escuela, que se les daba una instrucción secular, pero también de los principios de Dios, que se entiende que tenían familias cristianas. Estaba dentro de esta escuela de una iglesia cristiana, y que hoy profesan y se aferran al ateísmo, queriendo ir en contra de Dios. Bueno, ahorita vamos a definir lo que es el ateísmo, o que se han vuelto a lo relativo, a la relatividad. Han tomado otras filosofías, otras formas de pensamiento, que es un ateísmo disfrazado, por así decirlo. Y te digo, ¿cuál es el punto aquí? Que hasta cierto punto yo lo veo como que es una moda de la juventud de nuestro tiempo. Te decía una moda porque muchos, sin tener realmente un fundamento filosófico o de pensamiento o de algún dogma, es decir, sin tener bases o fundamentos sólidos, lo abrazan.
desde la perspectiva más práctica de lo que es el ateísmo. Ahorita lo vamos a ver. Y la frase que pudiera resumir el ateísmo de la juventud, la que te decía en un principio: no creo en Dios y no lo necesito. Ateísmo, ateos, término que significa sin Dios. Y podemos ver varias definiciones desde diferentes perspectivas. En un sentido clásico del pensamiento, se refiere a la negación de la existencia o de la realidad del Dios de una nación. En un sentido filosófico, se refiere a los distintos sistemas filosóficos que son ateístas en sus enseñanzas y por lo tanto tienden a trastornar la fe de los humanos y su creencia en la existencia de Dios. ¿Sí? Desde un sentido hay mucha filosofía de los ateos, pensamientos, sistemas filosóficos ateístas, que su fin es que, trastornar la fe de los humanos y su creencia en la existencia de Dios. En un sentido dogmático se refiere a una negación absoluta de la existencia de Dios como un dogma. En un sentido práctico, que creo es donde la mayoría de los jóvenes está, el ateísmo no atañe a la creencia, solamente se refiere a vivir como si no existiera Dios. ¿Sí? Esto generalmente se manifiesta en una completa indiferencia a las afirmaciones de la existencia de Dios. En términos prácticos es vivir como si no existiera Dios. No creo en Dios y no lo necesito. Y el ateísmo, si pudiéramos definirlo así, tiene como sus familiares a la incredulidad y a la impiedad, de lo que también ya algunas de estas cosas hemos hablado anteriormente. Ahora sí que van de la mano, ¿no? Del ateísmo la incredulidad y por consecuencia la impiedad, aunque muchos de ellos creen que están siendo piadosos y siendo buenas personas. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a tomar un punto central en la escritura. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo, refiriéndose el apóstol Pablo a los cristianos y recordándoles cómo vivían anteriormente a la conversión, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban como, dice, vivíamos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, no siendo del pueblo de Dios. La Biblia describe claramente el pensar, el corazón del ateo. Vamos a ver algunos de los textos. Salmo 10, 4. Salmo 10, 4. Dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Pero vea, aquí hay algo bien interesante. Dice el verso 5: sus caminos prosperan en todo tiempo. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios, dice, los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Dice el 7: llena su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Dice: el impío en la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. Claramente está hablando, a veces el rostro refleja la altivez, pero el problema está en el corazón, ¿no? Dice: no busca a Dios. Todo su pensamiento, ¿cuál es? Dice: no hay Dios. Pero dice: sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. Dice: a todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Y aquí es uno de los engaños por el cual muchos jóvenes abrazan el ateísmo. Porque hay un engaño, una falsa creencia, porque dice aquí: sus caminos prosperan en todo tiempo.
Y ves muchas veces a gente que no cree en Dios, que profesa este tipo de frases: no hay Dios, no creo en Dios, no lo necesito, no considera las cosas de Dios, no considera los principios de Dios, no vive en una familia cristiana y tiene una aparente prosperidad, una prosperidad terrenal, una prosperidad claramente que no viene de Dios. Y que aún a veces la Biblia advierte al creyente que no mire esa falsa prosperidad para que no resbale en sus pies, porque al final su camino es de muerte y es de destrucción. Entonces aquí dice, no, es que el joven empieza a pensar, no, es que el camino del cristiano es muy difícil porque es una cantidad de prohibiciones y una cantidad, y yo no sé hasta qué punto tal vez, y eso es un tema aparte, pero te decía, ¿por qué el ateísmo hoy también está presente en las iglesias, en los jóvenes de las iglesias? ¿Por qué jóvenes que crecieron en una familia cristiana se vuelven hacia el ateísmo? ¿Por qué jóvenes que estuvieron expuestos a una educación cristiana, a una enseñanza cristiana, tal vez en la iglesia infantil, en lo que se conoce como la escuela bíblica, en el catequismo, digo, no del catolicismo, pero en la enseñanza de los pequeños desde jóvenes, de las cosas de Dios, de repente hay ateísmo? O sale el pensamiento del joven de decir, no creo en Dios y no lo necesito. También se tendría que considerar la responsabilidad de lo que se está haciendo dentro de las iglesias y dentro de las familias. Pero desde la perspectiva, ten cuidado, joven, con ese corazón que se puede desviar viendo la falsa prosperidad que el ateo suspira y profesa decir que tiene. Dice, solo con su altivez, con la altivez de su rostro que está reflejando lo que hay en el corazón, dice, no busca a Dios, todo su pensamiento es no hay Dios. Y termina, ve cómo dice, llena su boca de blasfemia, engaño y opresión, bajo su lengua solo hay malicia e iniquidad. También te puedo leer el Salmo 53:1. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dice el verso 2, Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busca a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, dice, no hay ni siquiera uno. La referencia, dice Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así es como de alguna forma podemos entender, todos estábamos en este pensamiento de una o de otra forma. Pero ¿qué dice la Escritura? Te digo, ¿cuáles son las primicias del ateo? No hay Dios. Por lo tanto, no hay muchas cosas. Y eso es lo que no entienden. Que te decía, el problema es que al tomar esta ideología, al tomar esta filosofía, y que aún tristemente jóvenes dentro de la iglesia toman estos pensamientos, no se dan cuenta de las consecuencias que esto tiene para su vida y que esto tiene para la sociedad en sí misma. Porque todos los principios morales, todos los principios de justicia, todos los principios de verdad, de amor, de todo lo que es la sociedad dentro de lo bueno que puede tener, vienen de parte de Dios, no de parte de los hombres. En el hombre hay maldad, en el hombre hay iniquidad. Pero ¿qué es lo que la Biblia responde con respecto a esto? Porque si debemos de entender algo, Dios se revela al hombre como Dios creador y como su Salvador. Y le vamos a leer Job 12:7. Dice, y ahora pregunta a las bestias, y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos, y que ellas te informen, o habla a la tierra, y que ella te instruya. Dice, y que los peces del mar, dice, te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Y que en su mano está la vida de todo ser viviente, y el aliento, dice, de toda carne de hombre. Y va claramente
en consecuencia de lo que el apóstol Pablo habla ahí en la carta a los Romanos, perdón, cuando habla de la iniquidad del hombre y cómo Dios se revela desde la creación a los hombres. Y claro, no te digo, no nada más se revela como Dios creador, también se revela como el Salvador de los hombres. Pero ¿qué es lo que la misma Biblia enseña con respecto a esto? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera, dice ahí, que no tienen excusa. Dice, pues aunque conociendo a Dios no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se ha revelado al hombre como creador, pero no solamente como creador, sino como salvador del hombre por medio de Jesucristo. Pero el ateo dice, no hay Dios creador, todo es fruto de la casualidad, que si me preguntas desde una perspectiva del pensamiento, bueno, creo que se necesita tener más fe para creer eso, que creer que Dios creó todas las cosas por la perfección de la creación. Se necesita tener más fe para decir que todo, como lo podemos concebir el hombre a partir de su pensamiento, a partir del descubrimiento de lo ya creado, a partir de la ciencia, y ve desde la perspectiva desde el hombre, desde cómo está constituido, desde cómo está formado, lo ve desde la perspectiva de los animales, de la vegetación, de la tierra misma, del cosmos mismo, cómo todo está perfectamente diseñado y calculado para que funcione. Decir que esto es un fruto de la espontaneidad casual, creo que se necesita más fe. El ateo dice no hay Dios creador, todo es fruto de la casualidad. Y dice no necesito ser salvado. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer su condición. ¿Por qué? Porque es justo ante sus propios ojos y sus propios pensamientos. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, que este es bien importante, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad sí viene a la luz para que sus acciones, dice, sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El ateo dice no hay Dios, no lo reconoce como creador, todo es fruto de la casualidad. Dice, no necesito ser salvado porque no quiere reconocer su condición, es justo ante sus propios ojos. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, dice, eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero aquí es uno de los puntos medulares y centrales de los cuales tienes que cuidarte de este pensamiento. Lo que no se da cuenta una persona ateo es que cae en una vida en donde todo es relativo, desordenado, no hay moralidad, no hay principios, no hay valores, no hay justicia, no hay amor verdadero, no hay piedad verdadera, no hay nada bueno, todo es relativo, entonces todo es un desorden, no hay un porqué, no hay un sentido de la vida. Pero aquí viene el punto, cuando son presas de estas cosas, claman a la justicia que solo encuentra su fuente en el Dios que no quieren creer.
Hoy hemos visto una escalada de ideologías que claramente van en contra de Dios y que se anteponen a los principios fundamentales en los cuales se establecieron cantidad de sociedades. Podemos centrarnos en la sociedad occidental, ¿no? Donde todos los principios, todos los valores, aún podemos entender las leyes. Y claro, te digo, ahorita las han ido transformando, desviando, cambiando. Pero cuando se fueron estableciendo las sociedades, todos tienen sus fundamentos en los principios morales bíblicos. Te pongo ahí los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Vienen de parte de Dios al hombre. Entonces, cuando una persona se dice atea, no creo en Dios y no lo necesito, entonces no hay moralidad, todo es relativo, todo es desordenado, no hay principios, no hay valores, no hay justicia. Pero claramente, cuando son presa estas personas de estas cosas, claman por la justicia, no sé si me entiendes, que solo encuentra su fuente en el Dios que no quieren creer. Y entran en una incoherencia, no son coherentes con su pensamiento. Te voy a dar unas frases con respecto, no son mías, ¿no? Con respecto al ateísmo. Aun quienes niegan a Dios establecen un Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque otra frase es convertirnos en nuestra propia regla es una forma de ateísmo. El mundo necesita una guía para llevar a cabo sus acciones, y esa viene del Dios creador y sustentador de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el ateísmo es como la maleza. Y si no tienes cuidado, crece, 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 crece. La presuposición de Dios permite todos los conceptos y conocimientos que tenemos en los cuales se sustenta la sociedad. Y aún así vemos cómo se ha ido trastornando, porque el hombre se ha ido envaneciendo en sus razonamientos, ha negado a Dios, ha negado sus principios, ha negado sus valores, y hoy tenemos la decadencia social que es muy clara y evidente para el que Dios ha abierto sus ojos. Corazones ateos. Te digo, muchos, y más de los jóvenes, están enraizados solamente en una forma de vida egoísta de decir, yo quiero vivir como si no hubiera Dios, sin entender las consecuencias de ello. Ten mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Y si algún padre, algún pastor llega a escuchar esta enseñanza o otras con respecto a esto, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque tal vez esta parte que te decía de que el ateísmo está presente en jóvenes que han crecido en familias cristianas y aún dentro de una educación cristiana y aún dentro de las iglesias que abrazan el ateísmo, tengamos cuidado si no somos hasta cierto punto responsables de ello. Cómo hemos presentado con el Evangelio, cómo hemos presentado a Dios con un legalismo incorrecto, como un Dios malo que está viendo ahí cuando te equivocas para enviarte al infierno, como una serie que la Biblia es una serie de prohibiciones que limitan la libertad, y no entendemos que los mandamientos de Dios nos guardan, nos cuidan, nos protegen. No le hacemos entender eso a nuestros hijos, no le mostramos al Dios creador desde toda la plenitud de su creación y desde toda la plenitud de su magnificencia, en toda su verdad, en todo su amor, en toda su verdad, su justicia. Sin Dios, así es como quieres vivir, sin Dios. No creo en Dios y no lo necesito. Son palabras que un día te darás cuenta, estabas muy equivocado. Pero para que el que continúe así hasta su muerte, será demasiado tarde. Porque aún a pesar de eso
Todos estaremos un día ante la presencia del Dios Altísimo. Y estaremos postrados, creyentes o no, ante Él. Pero los que creyeron, para la gloria; los que no, para la perdición eterna. Una ideología, un pensamiento que es como el cáncer en la sociedad, en la juventud, que se introduce como ese cáncer silencioso, que se introduce aún en las enseñanzas dentro de la iglesia, menospreciando los principios de Dios, menospreciando la palabra, creyendo que la palabra tiene fallas, creyendo que la palabra tiene faltas, que es ambigua, que ya no es para este tiempo, que hay que reformarla, que hay que cambiar, que hay nuevas revelaciones. Y entra estos pensamientos, y por eso muchos jóvenes que estuvieron cerca o expuestos a la palabra de Dios prefieren abrazar estas filosofías. Padre, te damos gracias, te pedimos que hables a los corazones, te reveles de cada joven. Mi joven, no endurezcas tu corazón, que tu vida, tu rostro, como dice la Escritura, no sea altivo, sino humilde. Y reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconócele a Él como el que te creó, como el que te formó y como el único que te puede dar vida y te puede salvar en la plenitud de Cristo en su sacrificio, reconociendo tu maldad, tu iniquidad. Y verás la gloria de Dios, su misericordia y su amor inconmensurable. Dios te guarde, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.